¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 7. Les contaremos que varias actividades cumplió en la provincia de Guayas el presidente de la República, Rafael Correa. Mientras, las visitas de los candidatos presidenciales a las diferentes zonas del país continúan. Aquí iniciamos. Bienvenidos. El Instituto Geográfico Militar garantiza la inviolabilidad del material electoral y los niveles de seguridad y control para el proceso democrático del 2 de abril. El candidato a la presidencia, Lenín Moreno, visitó los cantones de Chunchi, Alausí, Guamote y Colta en la provincia de Chimborazo. Moreno agradeció el apoyo a su candidatura. El presidente Rafael Correa criticó las propuestas de privatización de la salud y educación del candidato de Creo, Guillermo Lasso. Las cifras económicas en Ecuador demuestran que el país se encuentra en franca recuperación tras el impacto por la baja del precio de crudo en el mercado. En lo internacional, en Estados Unidos, 15 millones de personas están en alerta por el paso de la tormenta Estela. El Instituto Geográfico Militar garantiza la inviolabilidad del material electoral. Los niveles de seguridad y control se incrementan para contribuir con el proceso democrático del próximo 2 de abril. Impresiones con fondo anti-escáner y anticopia, seguridades forenses que incluye tintas de seguridad reactiva al metal, son entre otros los elementos de seguridad que fueron expuestos a los medios de comunicación para reiterar, a través de su director, los niveles de calidad con los que trabaja el IGM. Una institución emblemática en temas de geoinformación y seguridad documentaria. Es el único país de la región que tiene fábricas de documentos soberanos cuyos procesos se han puesto a consideración de papeletas. Estoy plenamente convencido de lo que aquí se hace es absolutamente inviolable. Además, se suma la aplicación de sistemas de seguimiento a través de chips individualizados de radiofrecuencia, con lo que se refuerza dicha inviolabilidad del material electoral, dijo, dispuesto para la población ecuatoriana. Lo contrario sería evidenciar la posibilidad de que a lo mejor la cédula o el pasaporte de los ecuatorianos se puede clonar, y eso no sucede. La custodia y vigilancia en cada uno de los procesos es permanente hasta llegar a Semexpo, con la participación de la Policía Nacional, agentes de tránsito, unidades del CNE y del Instituto Geográfico Militar y la misma custodia militar. Ahí, la empresa Mongar se encarga de armar los kits electorales, nuevamente bajo la custodia militar del Ejército. En la empresa Mongar existe una custodia del Ejército y el Ejército tiene acceso a las cámaras, a todo el juego de cámaras, son más de 100 cámaras que tienen la integradora. Tienen acceso a las IPs y a estar en constante monitoreo vía streaming de las actividades que se generan dentro de la integradora. Eso fue en primera vuelta y será en la segunda vuelta. Las papeletas y documentos electorales para segunda vuelta son 12.816.698. La impresión de dicho material inició el 3 de marzo. La totalidad ya concluyó. En Semexpo se encuentra el material correspondiente a las circunscripciones del exterior y hoy fue trasladado el material de 4 provincias. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. La firma Perfiles de Opinión dio a conocer los resultados de su última encuesta que pone a Lenín Moreno en primer lugar de las preferencias del electorado. La muestra fue de 6.000 entrevistas que se hicieron en 23 provincias a personas mayores de 16 años. La directora de la encuestadora, Paulina Recalde, destaca el nivel de decisión del electorado en esta instancia, a diferencia de lo que sucedía en la primera vuelta. El 87% dice que ya decidió por quién votar en la segunda vuelta. Las cifras recogidas dan cuenta de que el presidenciable de Alianza País, Lenín Moreno, encabeza las preferencias del electorado con 51.02%, mientras que Guillermo Lasso del Movimiento Creo tiene el 35.53%. 7.24% dijo que votará en blanco y 6.21% nulo. Comparativamente hablando, hay una mayor intención de voto en la costa, esto en concordancia con lo que pasó además también en la primera vuelta. Para el investigador Carlos Coronel, será crucial lo que hagan los candidatos finalistas para captar los votos el 2 de abril. Pues en primera vuelta, la dispersión de ideas generó confusión debido al número de candidatos. Por ejemplo, hemos encontrado que para 4 de cada 10 ecuatorianos, la campaña o no le aportó nada o no le presentó una respuesta, no le llamó la atención. Esto dice permitirá que tanto Moreno como Lasso consigan atraer votos que tienen su origen en otras vertientes políticas. Desde todas las candidaturas que recogieron votación en la primera vuelta, se han movilizado hacia la candidatura de Lenín Moreno y hacia la candidatura de Guillermo Lasso.
en distintas proporciones. Días atrás se difundió otra encuesta de la firma Diagnóstico que daba una diferencia de 12 puntos entre los dos. 48.36% para Lenín Moreno y Guillermo Lasso con 35.70%. Los temas que siguen generando preocupación en la población, según los dos investigadores, son la economía y la generación de empleo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El candidato presidencial, Lenín Moreno, visitó los cantones de Chunchi, Alausí, Guamote y Colta, en la provincia de Chimborazo. Moreno agradeció a sus simpatizantes por el apoyo en la primera vuelta electoral. Además, socializó su propuesta en favor de la juventud. Lenín Moreno, candidato por la Alianza País y quien tiene el apoyo del movimiento Pachacuti, visitó el sur de la provincia de Chimborazo, específicamente el cantón Chunchi y Alausí, en el cual recibió el calor de la gente que, pese a la lluvia y a la neblina en el lugar, se quedó para saludar con su candidato. Porque él es presidente de nosotros pobres, vivíamos olvidados y ahora no, ahora somos felices. Nosotros como jóvenes universitarios tenemos la convicción de que es la mejor opción, ya que él es el que ha caminado con los pobres, se ha preocupado de la gente, de los discapacitados, cosa que el otro candidato no lo va a hacer. A seguir continuando el trabajo, el futuro para nuestros hijos, la juventud y también para nosotros como padres, esperar un mejor futuro para nuestros hijos. La Confederación de Movimientos Indígenas de Chimborazo también se anexó al apoyo a la candidatura de Lenín Moreno. Así es, estamos trabajando con las bases, lo que digan las bases. Por favor, nosotros somos nada más emitidores, lo que la base declara. La resolución de las bases ha sido en la provincia de Chimborazo apoyar a Lenín Moreno. Aquí el candidato promovió sus propuestas y las ideas de desarrollo para el país. Gracias. Con ustedes trabajamos la misión Manuel Espejo. Yo cumplo lo que ofrezco. Vamos a aumentar las becas Eloy Alfaro para que los hijos de Chunchi puedan ir a estudiar en las universidades del Ecuador que deseen. Y ustedes saben perfectamente que tenemos adicionalmente un programa con el cual vamos a entregar créditos de hasta $15,000 a 15 años plazo, al 2% de interés con 2 años de gracia a todos los jóvenes que deseen emprender. El cantón Chunchi es una de las poblaciones que sufrió la migración de su gente a causa del feriado bancario. Por eso el apoyo a Moreno en esta zona es visible. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Mientras tanto, en Guayaquil, en el sector de Los Vergeles, más ciudadanos se inscribieron en el plan Toda una Vida, propuesta del binomio de Alianza País. En este lugar, el postulante a la vicepresidencia, Jorge Glass, realizó su campaña puerta a puerta. La etapa 3 de Los Vergeles, populoso sector del norte de Guayaquil, fue visitada por la campaña de Alianza País, liderada por el candidato a la vicepresidencia de la República, Jorge Glass. Banderas y afiches alusivos al binomio de la lista 35 se agitaban a la llegada del ganador de la primera vuelta electoral. Durante el recorrido saludó casa por casa a los moradores. Aprovechó el momento para degustar una porción de queso de leche ofrecido por Yesenia Barba en el portal de su vivienda. A ella, Jorge Glass le mencionó la oportunidad de ser microempresaria, tal como consta en el plan de gobierno del Movimiento País. Con un crédito de $15,000 puede poner su local para fabricar queso de leche. Plan, le dicen en la sierra, para los guayacos eso es un queso de leche. Estaba espectacular y acaba de llenar los datos para recibir un microcrédito de hasta $15,000 a 15 años plazo. Sí, estamos interesados en aquello para poder, como usted lo dijo, ampliar el negocio. En esta, una de las avenidas principales de Los Vergeles, muchos de los habitantes tienen un negocio en sus propios domicilios, todos con el anhelo de que el emprendimiento familiar crezca, confiados en la ejecución de las propuestas de campaña del binomio Moreno-Glass. Hay que confiar en él para aumentar los negocios principalmente. Que me den el crédito, tener mi casa, porque lo que más anhelo también tener mi casa, mi propia casa. Y vamos adelante 35, que Lenín va a ser presidente, la segunda vuelta gana. Durante la caminata, los brigadistas del plan Toda una Vida eran buscados por los ciudadanos interesados en inscribirse y obtener los beneficios ofertados para la niñez y juventud, así como una vivienda y el bono. Claro, pues eso le diría yo a mis vecinos, que voten por él. Por el presidente que va a ser. Se compadecen de las mayores, nosotros principalmente yo soy una señora ya mayor y no tengo a dónde vivir y yo también quisiera que me diera una casita para vivir yo con mis dos nietecitos. Del plan Toda una Vida, porque construyendo casas vamos a construir
viviendas y a crear 136.000 plazas de empleo. Vaya sumando. Y todo lo que vamos a financiar en agroindustria y para la industria a través de Ban Ecuador aspiramos a colocar $100 millones mensuales el primer año. La tarde de este martes los recorridos continuarán por La Florida y La Prosperina. En la noche una cena popular en la cooperativa Los Comandos. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y a criterio del analista Fernando Buendía, varios de los personajes que expresan ahora su respaldo a Guillermo Lasso fueron parte del decable económico del país en gobiernos anteriores, como es el caso de Osvaldo Hurtado. El pasado viernes, en un acto público, el exmandatario Osvaldo Hurtado, quien lidera Cauce Democrático, expresó su respaldo al presidenciable de derecha Guillermo Lasso y explicó la razón. Porque el Ecuador vuelva a ser lo que fue cuando se inició este periodo democrático a fines del año 1979. Sin embargo, el analista Fernando Buendía cuestiona estas afirmaciones. Argumenta que cuando ascendió como mandatario en el año 1981, tras la muerte de Jaime Roldós, implementó una política de ajuste estructural en la que impulsó una agenda neoliberal. De disminución de subsidios, de disminución o eliminación de la inversión estatal y de privatización de algunas empresas. Buendía dice que su administración estancó al país. El PIB en 1983 fue de menos 3.3%, la inflación ascendió al 63%, duplicó el precio de las gasolinas e implementó una de las mayores devaluaciones al sucre. El señor Hurtado en esta política favoreció a los sectores empresariales que estaban golpeados por la recesión, por la crisis, con la sucretización de la deuda. Medidas que entre la ciudadanía, de lo que recuerdan por el pasar de los años, afectaron gravemente a la economía ecuatoriana. Y nos dejó jodidos a nosotros. Por eso es que el país está más mal. Buendía añade que Hurtado fue parte del gobierno responsable de una de las mayores catástrofes nacionales, el feriado bancario. Él tiene que a los ecuatorianos explicarnos por qué él, que presidió la constituyente del año 97, ¿no?, incorporó la famosa disposición transitoria 42 que autorizaba al Banco Central al salvataje de los bancos. En 2002, Hurtado quiso incursionar nuevamente en la política y participó en las elecciones presidenciales. Sin embargo, tan solo consiguió el 1% de apoyo popular. Olga Velasco, Ecuador TV. Y exmilitantes de la izquierda democrática en varias ocasiones criticaron el proceder de Andrés Páez, expresidente de esta agrupación política. Alfredo Vera, referente de este partido, cuestiona a Páez, actual candidato a la vicepresidencia de la República por la alianza Creo Suma. Una vez que la izquierda democrática fue borrada de los registros del Consejo Nacional Electoral, varios de sus militantes migraron a otras organizaciones políticas. Por ejemplo, unos se fueron al movimiento Avanza, liderado por el también ex socialdemócrata Ramiro González, mientras que otros se aliaron al movimiento de derecha Creo del banquero Guillermo Lasso. Uno de ellos fue Andrés Páez Benalcázar. En esta entrevista realizada por Teleamazonas en el año 2006, Páez confesó que siempre será un socialdemócrata y también fiel a la izquierda democrática. Seguiré siendo un socialdemócrata, y la socialdemocracia se va. Que me avisen a dónde, porque me iré con ella. Yo no me voy a cambiar de camiseta. Pero en la práctica esto nunca lo cumplió. Alfredo Vera, uno de sus máximos dirigentes y referentes de la socialdemocracia en nuestro país, asegura que Páez quiso someter a la izquierda democrática al movimiento Creo. Poco antes de que Páez y otros sujetos traicionaran, entregaran el partido a la derecha. Allí funcionaba una central de Creo. Vera, quien fue exministro del actual régimen, asegura que Andrés Páez causó la extinción de la ID tan solo por intereses personales. Y quería que yo le consiga una audiencia con Rafael Correa y le pregunté que cuál era su afán y me dijo que él quería constar en la lista de posibles ministros. Y critica la forma de hacer política de Páez. Pudo alcanzar el sitio que alcanzó solamente halagando a la gente, hablándole maravillas del partido. Inclusive, Vera comenta que Páez, cuando estaba en la izquierda democrática, se declaró admirador del líder cubano Fidel Castro. Y me decía que por favor le consiga poder saludar a Fidel Castro. Era para él el sueño de su vida. Y yo tuve la debilidad
de conseguirle eso, que él pudiera estar en una reunión con Fidel Castro, que cuando regresó poco menos que me abrazaba y me besaba. Razón por la cual Vera comenta: Extrema derecha le aconsejo que se cuiden mucho porque una persona que comete ese tipo de felonías no es confiada para nada. Olga Velasco, Ecuador TV. Momento de hacer nuestra primera pausa, ya volvemos con más noticias para ustedes. Regresamos con más noticias. Les contamos que el mandatario Rafael Correa visitó 2 cantones rurales del Guayas con el propósito de ver los avances de las construcciones de una unidad educativa del Milenio y un centro de salud tipo B. En su discurso, el presidente criticó las propuestas de privatización de la salud y educación del aspirante de Creo, Guillermo Lasso. En la población del cantón Daule, considerada la zona agrícola más importante del país, existe expectativa y júbilo por la nueva unidad educativa del Milenio de tipo mayor que se construye en la capital arrocera del país. Es una gran obra que toda la gente dauleña debe estar agradecida con nuestro presidente Correa, y que sé y estoy segura que Lenín Moreno va a seguir continuando con estas obras así maravillosas. Recordemos mucho antes de que entre la Revolución Ciudadana, costaba hasta $60 inscribir a una escuela fiscal a un alumno. Hoy por hoy eso es gratis. El gobierno levanta esta infraestructura con una inversión aproximada de $4.070.000. Posee un 45% de avance en su edificación y brindará una oferta educativa completa desde inicial hasta bachillerato para 2.800 estudiantes en 2 jornadas. El presidente de la República, Rafael Correa, constató el avance en la construcción. Recordó a la población que la educación pública es gratuita. Advirtió que ese derecho está en juego en las próximas elecciones. Miren la propuesta de la derecha, de colegios privados. A los pobres le dan voucher, unos cheques para que paguen la pensión y ellos escogen los colegios y así se ponen a competir los colegios. Todo eso es fantasía y nos están proponiendo la privatización de la educación, volver a cobrar las universidades públicas cuando esa ha sido una de las llaves, de las claves para romper el círculo perpetuo de la pobreza, compañeros. Posteriormente, el jefe de Estado se trasladó al cantón Novol, donde se levanta el centro de salud tipo B con una inversión de $2.460.000. Actualmente la obra registra un 70% de avance en su edificación. Aquí está el gasto público que se critica, aquí está la inversión, porque esto no es gasto, ustedes no son gasto para nosotros ni para nadie, los ecuatorianos somos inversión, nosotros hemos decidido invertir en nosotros mismos, invertir en nuestros niños, invertir en nuestras madres. Como este se construyen otros 100 centros tipo B en todo el país. En su intervención, el primer mandatario criticó la propuesta de gobierno del movimiento de derecha Creo, que plantea zonas francas de salud. Considera que esta es una estrategia para privatizar la salud pública. No se construía en 30 años, no hicieron un hospital en este país, al menos en las grandes ciudades, Guayaquil, Quito. Pero se hicieron zona franca en Cumbayá para que vaya el hospital de los Valles. Cuando yo llegué al gobierno del hospital de los Valles, era una zona franca. Pero no fue para el sur de Quito, no fue a los barrios pobres, fue a Cumbayá, barrio Aniñado, porque este es el negocio. Y el negocio para esa gente es que nuestro pueblo se enferme para cobrarle por la curación. Así se desarrolló la agenda de actividades del presidente de la República, Rafael Correa, este martes en la provincia del Guayas. César Eduarte, Ecuador TV. Y las cifras económicas actuales confirman que el país se encuentra en franca recuperación luego de haber sufrido una desaceleración debido al impacto por la baja en el precio del crudo. El ministro de Finanzas, Diego Martínez, mencionó que el país proyecta cifras positivas para el primer trimestre del año, lo que se traduce en un crecimiento económico para el país. Lo que ha hecho el gobierno del presidente Correa fue algo completamente diferente, sin trasladarle el costo de esa recesión vía, por ejemplo, incrementos de tarifas y demás a la población, sino que fundamentalmente cuidando que haya un buen más sostenimiento de la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, un buen sostenimiento de los salarios y sin afectarlos. En cuanto al endeudamiento que tiene el país y que ha sido criticado por sectores de la oposición, asegura que ha sido justificado para lograr encaminar al país a tener una infraestructura productiva. Y eso es gracias justamente a que se han hecho estas operaciones con la Seguridad Social, con el Banco Central, que han permitido inyectar liquidez y recuperar la capacidad de pago del sector público. Ya nos hemos puesto al día con la mayor parte de proveedores, incluso con gobiernos autónomos centralizados, con muchos
organismos, con lo cual ha hecho que los ecuatorianos vuelvan a tener liquidez y vuelvan a tener una actividad económica positiva. Criterio similar expresa el analista económico Carlos de la Torre, quien además asegura que otro de los signos de recuperación económica se ve reflejado en el incremento de los depósitos en la banca privada. Las cifras de crédito se han visto incrementadas notablemente, en valores cercanos al 20% comparadas con el mismo periodo del año anterior, y los depósitos ya se incrementaron para ese segundo semestre en más de un 10%. A esto se suma la recuperación del valor del barril del petróleo en el mercado internacional. El precio del petróleo que se recupera va a apuntalar todavía más esa política económica y permitirá que el Ecuador retome esa senda que ya tenía años atrás, con tasas de crecimiento de su producción que van a ser muy importantes y van a estar por encima del promedio de América Latina. Las cifras oficiales del primer trimestre se conocerán a finales de este mes. Carlos Flores, Ecuador TV. Y mediante decreto ejecutivo 1338, el presidente de la República renovó por 30 días más el estado de excepción que rige en las provincias de Manabí y Esmeraldas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. La disposición entró en vigencia de inmediato y, entre otras cosas, autoriza al Ministerio del Interior no permitir el ingreso a las estructuras dañadas por el movimiento telúrico que puedan constituir un riesgo a la integridad física de los ciudadanos. En redes sociales circula un video en el que se presentan varios testimonios ciudadanos que cuentan lo que se vive actualmente en Argentina con la aplicación de medidas neoliberales impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri. En un poco más de 15 meses en el poder, Mauricio Macri ha tenido que enfrentar manifestaciones de varios sectores de Argentina que rechazan sus medidas económicas de corte neoliberal. En redes sociales circulan videos como este, con testimonios de lo que se vive actualmente con el gobierno de derecha. Te van a decir que no va a haber tarifazos, que no va a haber despidos, que todo va a cambiar. Mentira. En mi país, el gobierno neoliberal hace que de nuevo los chicos pasen hambre. Nuestros centros comunitarios, nuestros comedores, vuelven a llenarse de chicos con la panza vacía. Situación que consultamos a Oscar Parilli, exfuncionario del régimen anterior, quien ve con preocupación lo que ocurre en la Argentina. Ni la dictadura militar que gobernó durante 7 años en Argentina endeudó tanto al país como Macri en un año. Y la deuda significa, en definitiva, menos gas en los hospitales, menos tiza en las escuelas, más impuestos para la clase trabajadora, menos derechos, eso en definitiva la deuda. Los índices de pobreza y desempleo se derivan de las decisiones adoptadas por el gobierno de Macri. Lo que ha vivido el pueblo argentino durante estos 15 meses ha sido pérdida de trabajo, endeudamiento, baja de salarios. Y que, según explica este político argentino, muestra que la experiencia de empresarios y banqueros en la política no genera buenos resultados. Los banqueros, nosotros tenemos una experiencia muy mala en la Argentina. Acá ha vuelto la patria financiera y cuando vuelve la patria financiera es un negocio de especulación, es un negocio donde ganan muy poco, ganan los bancos, se llenan de plata y se la terminan llevando afuera. Por lo que envió un mensaje al Ecuador en época electoral. Les digo que tienen que pensar, tienen que razonar y que fundamentalmente lo que tienen que hacer es defender lo que han logrado. Hoy Ecuador tiene un lugar en Latinoamérica. Carlos Flores, Ecuador TV. Y de regreso les contamos que en Argentina los gremios de los docentes en Buenos Aires continúan en las calles en un paro nacional que se va a extender hasta este jueves con una concentración en los exteriores del Palacio de Gobierno. Con estas movilizaciones, el inicio del año escolar se suspendió por 6º día. La Central de Trabajadores también se unió a estas marchas para exigir al gobierno del presidente Mauricio Macri el aumento del salario de los maestros, la suspensión de los despidos masivos y la eliminación del incremento a los servicios básicos. Las organizaciones sociales anunciaron que se van a manifestar nuevamente con una huelga nacional el 16 de marzo y el 6 de abril. Y en Argentina se realizó una nueva movilización en contra de las políticas del gobierno de Mauricio Macri, mientras que en Estados Unidos 15 millones de personas están en alerta por el paso de la tormenta Estela.
En Argentina, los gremios de los docentes en Buenos Aires continúan en las calles en un paro nacional que se extenderá hasta este jueves con una concentración en los exteriores del Palacio de Gobierno. Con estas movilizaciones, el inicio del año escolar se suspendió por sexto día. La Central de Trabajadores también se unió a estas marchas para exigir al gobierno del presidente Mauricio Macri el aumento del salario de los maestros, la suspensión de los despidos masivos y la eliminación del incremento a los servicios básicos. Las organizaciones sociales anunciaron que se manifestarán nuevamente con una huelga nacional el 16 de marzo y el 6 de abril. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, compareció este martes ante la justicia para declarar como acusado en uno de varios juicios en su contra por el caso conocido como Lava Jato. Lula negó ante un tribunal en Brasilia las acusaciones de corrupción y lavado de dinero. En tanto, en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre el caso Odebrecht y las revelaciones que indican que su campaña en 2010 sí recibió dinero de la firma brasileña. Según el mandatario, él no tenía conocimiento de estas acciones. La tormenta Estela, la más importante de la temporada y una de las peores de los últimos tiempos, golpeó con fuerza el noreste de los Estados Unidos y cubrió de blanco a la ciudad de Nueva York. Los colegios y un gran número de oficinas, incluyendo Wall Street y Naciones Unidas, fueron cerrados. Las autoridades mantienen la alerta con riesgo de muerte desde el estado de Connecticut hasta New Jersey. El temporal de lluvia, viento y nieve que afecta también a España, donde hay alerta naranja por las precipitaciones que acumulan 100 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas. Los vientos han superado los 90 kilómetros por hora y las olas han alcanzado más de 5 metros de altura. Fanny Lara, Ecuador TV. Y bien, aquí finalizamos este informativo. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden, 9 de la noche, más noticias para ustedes. Pasen bien.